El gobierno de Obama pone fin a la política de pies secos, pies mojados que permitía a los cubanos que tocaban suelo estadounidense permanecer de manera legal en el país, trabajar y solicitar beneficios monetarios, sociales y médicos. Según AP, prensa asociada, un alto funcionario del gobierno aseguró que el cambio será de inmediato. La política de pies secos, pies mojados fue una orden ejecutiva implementada por Bill Clinton tras el éxodo masivo de balseros en el año 1994. La medida se produce una semana antes de que el presidente Obama abandone el cargo y es probable que sea el último cambio importante que hará en su revisión de la relación de Estados Unidos con Cuba. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Saludamos rápidamente a los colaboradores aquí esta tarde en el estudio. Gustavo Godoy, periodista, me acompaña. Gracias, Gustavo. Gracias, a su lado, gracias. Andrés Reinaldo, director editorial de América TV. Y también Andrés Alburquerque, analista político republicano. Gracias, Andrés, por estar aquí en el programa. Bueno, y tenemos vía telefónica al abogado de inmigración Willie Allen, que va a ilustrarnos de una forma concisa, específica, de qué cambia, qué fue lo que se está hablando hoy a través de esta información y también con el tema del parol a los médicos, no solamente pies secos, pies mojados. Primero, que dice la ley pies secos, pies mojados, la norma estipula que si el inmigrante cubano es interceptado en el mar intentando alcanzar la costa de Estados Unidos, pies mojados, debe ser repatriado a Cuba. En cambio, si llega a tocar suelo estadounidense, se puede quedar pies secos. Willy, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fred. Gracias por invitarme con un grupo tan excepcional como Andrés Reinaldo, Andrés Alburquerque y Gustavo Godoy, mi héroe. Muchísimas gracias. Gracias. Y contigo se redonda el grupo. A ver, Willy. Mira, Quiero preguntarte algo primero, Willy, ¿me escuchas? Te quiero preguntar algo porque hemos tenido aquí una pequeña discusión y quiero que tú eres el experto en esto. Esto es una orden ejecutiva. Hay partes donde cuando yo lo estaba buscando la información correcta, decía que era una revisión realizada durante la administración Bill Clinton de la Ley de Ajuste Cubano del año 1966. ¿Qué es? Bueno, mira, es una acción ejecutiva que revisó la Ley de Ajuste Cubano. La revisó de la siguiente manera. El memorándum de Doris Meister, que fue la comisionada de inmigración en ese momento, dijo que cualquier cubano que tocaba a los Estados Unidos o que entraba a los Estados Unidos, por cualquier manera, se iba a considerar una entrada y se le otorgaba un parol. Eso fue un cambio en que la ley de ajuste cubano requería siempre, requiere hoy, un parol, una entrada legal, una visa o un parol. Entonces el ajuste fue que tocando el suelo americano tenías el parol, no importaba si tocabas en Los Cayos, si tocabas en la frontera con México o entrabas por el aeropuerto de Miami. Ahora, eso fue un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y por 30 años de la ley de ajuste cubano, ningún cubano que entraba por la frontera o entraba en barco y tocaba tierra se pudo legalizar por el ajuste cubano. Se tuvieron que legalizar por la amnistía del presidente Reagan del 86 y por Nacara en el 97. Ahora, esta política cambia todo en ese momento. El año fiscal anterior, 46,000 cubanos entraron de forma ilegal a los Estados Unidos, obtuvieron un parol y ya para este año van a poder aplicar para el ajuste cubano. El cubano que entre empezando mañana no va a tener el derecho a ese parol. Como tú bien dijiste al principio, ese parol es el pasaporte para poder legalizarse en los Estados Unidos. Sin ese parol no hay permiso de trabajo. Sin ese parol no hay ayuda médica ni económica. Y más importante, sin ese parol, al año del día no hay ajuste cubano, no te puedes legalizar. Hasta cierto punto, eso es un cubo de agua congelada a todo aquel cubano que está hoy en México, en Guatemala, en Colombia o en alta mar. Porque si llegan a tocar tierra, no van a poder legalizarse de esa forma. Van a tener que pedir asilo político, van a tener que pasar con una rigurosa entrevista de miedo creíble y después son puestos en libertad bajo palabra o bajo fianza que no les permite legalizarse por el ajuste cubano y van a tener que batallar un juicio de asilo político en las Cortes de Inmigración de los Estados Unidos. A mí lo que más me preocupa de eso también es que Cuba, de acuerdo a lo que reporta AP, está dispuesta a aceptar todo aquel cubano que es regresado de la frontera de los Estados Unidos. Así que eso significa que pueden empezar a existir deportaciones masivas hacia Cuba,
si estaban entrando un promedio de 700, 900 cubanos por la frontera con México semanalmente, ¿qué significa eso sobre deportaciones hacia Cuba? ¿Cómo se van a llevar a cabo? Ahora, ¿qué ocurre? Es la presidencia de Obama al final que elimina el pie seco, pie mojado, pero va a tener que ser la presidencia de Trump que va a implementar esa medida de deportaciones hacia Cuba y esa medida de tener que negociar con Cuba a un punto más extremo de lo que hay ahora para que Cuba tenga el mecanismo para aceptar a más personas deportadas. Así que hasta cierto punto el presidente Obama le quitó la papa caliente al presidente Trump. Yeah. Vamos a estar claros de esto, Félix. Yo creo que Andrés Albuquerque en particular y Gustavo y Andrés Renato, que lo hemos discutido los tres en el pasado, los cuatro lo hemos discutido en el pasado, hay una porción bien grande de la comunidad nuestra cubana-americana que quería modificar ese pie seco, pie mojado. Yo he querido modificar desde el punto de vista de eliminar la ayuda económica. Yo sé que otros sectores de nuestra comunidad han abogado por eliminarla por completo. Así que hasta cierto punto, hoy, la parte más conservadora de nuestra comunidad cubana-americana y el presidente Obama están de acuerdo en eliminar esta ley ejecutiva o esta acción ejecutiva. Así que también una sorpresa enorme que ha ocurrido. También una tapa caliente para el presidente Trump, porque cuál va a ser la reacción de aquellos cubanos que están en alta mar o que están llegando por la frontera. No creo que van a decir de momento, wow, voy a regresar para Cuba ahora. O Willy, van a decir, no me conviene estar en los Estados Unidos, voy a regresar. Sí. En el pasado, eso no eliminó las entradas a los Estados Unidos, no creo que la va a eliminar en el futuro. Para dejarlo claro nuevamente, la ley de ajuste cubano solo puede ser eliminada a través del Congreso. Pies secos, pies mojados, como orden ejecutiva que tú decías, no va con la ley y sí puede hacerse. Otro punto, el tema del parol a los médicos, ¿qué cambia? Para mí eso fue algo que Cuba ha demandado del presidente Obama desde el 2014, cuando empezaron las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Los paroles a los médicos era una fuga de capital a Cuba constante. Eso comenzó con el presidente Bush, que fue posiblemente la única acción ofensiva que el gobierno americano ha tenido en contra de Cuba desde la invasión de Paz de Irán. Y lo que hacía era eliminar, le daba oportunidad a todo aquel médico que estaba trabajando en el extranjero de pedir asilo, no solamente médicos, sino trabajadores de salud también, de pedir asilo político en los Estados Unidos y entrar como refugiados políticos. Eliminar ese programa también es una traición que hay. En este momento hay 1,000 o más médicos varados en Colombia que desertaron en Venezuela y en Brasil bajo este programa. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los van a seguir procesando? ¿Van a poder entrar a los Estados Unidos o van a ser abandonados en terceros países? Para mí esta acción del presidente Obama, si toma efecto inmediatamente, me preocupa enormemente porque literalmente hay miles de cubanos en esta profesión que han abandonado su posta en el extranjero, que son traidores a Cuba. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a poder llegar a los Estados Unidos ahora? Especialmente aquellos que están ya solicitando sus paroles en Colombia. Se va a acabar con los médicos que ya están pidiendo el parol en Colombia y en otros países, o también más estar abandonados. Hay muchas interrogantes que quedan en el aire. Willy, te agradezco mucho la participación en el programa. Por cierto, Willy Allen va a estar con nosotros esta noche en A Fondo. Pedro Sepsek continúa indispuesto, voy a estar haciendo A Fondo. Willy va a estar con nosotros. Y también vamos a conversar durante el programa de esta noche con Emilio González. Él actualmente es el director del aeropuerto de Miami, Internacional de Miami, pero también en un momento fue director del Servicio de Inmigración y fue la persona que implementó precisamente esos paroles a los médicos, así que quién mejor que él, ¿no? Para un día como hoy conversar sobre estos cambios. Gracias, Willy, nuevamente te esperamos a las 8. Godoy, ¿una reacción? Bueno, primero me sorprende que haya sido el último dictamen del presidente, que ya deja de ser presidente en pocas horas, pocos días, ¿no? Número dos, yo creo que Willy dijo una cosa que es bien interesante. Hay un sector cubanoamericano que reside en Miami que estaba muy de acuerdo en que había que cambiar la ley de ajuste cubano y de que siguiera la ola de cubanos que estaban entrando en territorio norteamericano. Me llama la atención que ese sea el último dictamen del presidente Obama, cuando hay otras cosas que son tan importantes. A ver, Albuquerque, ¿por qué crees que hace esto ahora, a estas alturas del partido? Primero, todavía quedan días y todavía puede seguir haciendo travesuras. Número uno. Número dos, si bien un sector, llamémosle conservador, del exilio cubano,
estaba de acuerdo en modificar un poco estas cosas, sobre todo algunos para salvar la ley de ajuste, otros para evitar un poco la piñata que honestamente se había creado. Eso está bien. Ahora, cuando un presidente que está a 3 días de irse le deja al otro una papa caliente de este tipo y además efecto inmediato, hay una total ausencia de humanidad, porque en este momento pueden haber cualquier cantidad de cubanos que están en el medio del mar. Andrés. Coincido en eso. Yo creo, mira, yo me considero parte de esa comunidad conservadora que quiere algunos cambios. Yo no quería un cambio en la ley de pie seco, pies mojados, pero sí en la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano, tú demuestras que eres un refugiado político que estás huyendo de una dictadura, recibes unos beneficios, al año vas a Cuba. Pero esos beneficios, y hay confusión, esos beneficios no van junto con la ley, son separados. Exacto, ¿sí? exacto. Separados, sí. Entonces, yo lo que sí abogaría en un ajuste de la ley de ajuste cubano, que cuando tú regreses de Cuba, de tu primer viaje, te esperen y te digan, bueno, tú ya no eres un perseguido político, entonces tienes que acogerte a otra ley. ¿Qué quieres pedir? Ahora, me parece que es inhumano de la manera que se hace esto, porque deja a mucha gente en Centroamérica tirada, embarcada, y me parece que lo de los médicos es un rendimiento descarado de la Casa Blanca, además innecesario a la política de Raúl Castro. Tengo que ir a la pausa, vamos a la pausa rápidamente. Vamos a ponerles ahí en pantalla los cubanos que han llegado a los Estados Unidos hablando por mar, 2014, ahí tienen la cantidad. Mire cómo aumentó durante 2016 después del anuncio del restablecimiento de relaciones. Y menos mal que Obama llevó esperanza a Cuba. Mira los números. Vamos a la